Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Saludos a todos. Qué bueno es hablarles aunque sea a la distancia. Sería mejor tener compañerismo, presencia de ustedes aquí en la iglesia. Pero seguimos diciendo que Dios es bueno. Bueno es poco, buenísimo. Dios es buenísimo. Aunque las circunstancias nos han separado físicamente, tenemos que cuidar de no separarnos espiritualmente. No, tenemos que cuidar de que la separación física por causa de la pandemia no provoque enfriamiento en las relaciones entre nosotros como iglesia. Es bien importante eso. Tenemos que vencer al mundo, dice la Biblia, con la fe, vencemos al mundo. Así que cuando vienen las adversidades, nos levantamos y funcionamos, actuamos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. No dejamos que las circunstancias tomen control, ¿verdad? Y eso es importante. El título del mensaje de hoy es precisamente Unidad a toda costa. Y voy a leer en Efesios capítulo 4, del 1 al 13, para desarrollar el tema unidad a toda costa. Dice Efesios 4 así, del 1 al 13. Escribe el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, ayúdanos, llévanos de la mano a través de esta predicación. Necesitamos toda la ayuda que tu Espíritu Santo nos pueda dar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. La unidad de la iglesia es tema prioritario
en las epístolas y en los evangelios. Jesucristo en sus últimos momentos, cuando se estaba despidiendo de los discípulos, oró por unidad. Él dijo, le expresó, fíjate que la connotación que tiene. Me van a matar, yo le voy a dar al Espíritu Santo a ustedes, y le explica todas esas cosas que iban a pasar, que muchas de ellas ellos todavía no las entendieron. Pero introduce ahí el tema del amor y la unidad del cuerpo. Y en Juan capítulo 17, del verso 14 al 16, Jesús ora por unidad y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Orando Jesús por la iglesia. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a seguir leyendo hasta el 17 en adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de nosotros también. Para que todos, mira ese verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que eso se repite en el verso 25, esa expresión cuando dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que Jesucristo está enfatizando. Cuando tú ves que se repite un tema, un concepto, es que es énfasis, es importante para el Señor. Así que la unidad de la iglesia es bien importante. Por eso es que tenemos que cuidar esa unidad, tenemos que funcionar como un cuerpo con diferentes dones y funciones, pero unidos en amor, en orden, ¿verdad? En respeto mutuo, cariño y lo que es verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando el Señor se derrama en el Espíritu Santo, que nos narra eso en el libro de los Hechos, lo primero que vemos es que se manifiesta una unidad extraordinaria, sobrenatural, un amor sobrenatural. El Espíritu Santo, cuando viene por primera vez a la iglesia, el día de Pentecostés, produce como efecto un profundo amor entre los hermanos. Vamos primero a ver qué es el Pentecostés, para que usted sepa qué fue lo que pasó allí y qué era esa fiesta que se celebraba. ¿Por qué se le llama la fiesta de Pentecostés? Bueno, entre las fiestas judías estaba la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta era 50 días después de la Pascua. Pentecostés viene de 50, ¿verdad? 50 días después de la Pascua era la fiesta de Pentecostés. Y se celebraban las primicias de la cosecha. Lo que el pueblo hebreo celebraba era que había empezado a recolectarse la cosecha, el trigo y todas esas cosas. Y entonces había una celebración de agradecimiento a Dios por haberle dado las cosechas, el alimento, ¿verdad? Y entonces se celebraba esa presentación de esas primicias a Dios el día de Pentecostés. Entonces, esa fiesta llega a los cristianos ¿de qué manera? Vamos a ver, Hechos capítulo 1, del verso 4 al 9. Y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo le dice que vayan a Jerusalén y esperen que va a pasar algo, que es la venida del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces eso ocurre 50 días después de esa profecía de Jesús. Dice capítulo 2, que no lo tengo apuntado, pero voy a leer capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces la promesa de Jesús, ahí en el capítulo 2, narra cómo ocurrió. Estaban sentados como 120 de los discípulos, y de momento, ¡boom!, el Espíritu Santo, un viento recio llena aquel lugar, en un lugar cerrado, brisa, viento, ¿verdad?, pero el viento del Espíritu. Y entonces las llamitas de fuego sobre la cabeza de ellos, representando que ahora el templo no era como en el antiguo pacto. La llama no estaba sobre un templo hecho de manos, físico, sino que ahora la llamita representaba que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, los cristianos. Entonces fue uno de los momentos gloriosos, el comienzo de la iglesia. Ahí esas personas fueron llenas del Espíritu de Dios, y ocurre por primera vez la venida del Espíritu Santo sobre la gente. Sobre los profetas se soplaba el Espíritu, como se hizo con los apóstoles, pero no tenían el Espíritu morando en ellos, porque Cristo tenía que morir primero para que eso ocurriera. Así que ocurre el Pentecostés. Pero ¿qué pasa con esa? ¿Cómo se manifiesta eso? En Hechos 2:43 dice lo siguiente, y leemos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira cómo la Biblia describe lo que trajo el Pentecostés. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa venida del Espíritu Santo quitó esa codicia, ese deseo de acaparar, y los hizo generosos, ¿verdad? Y perseverando unánimes quiere decir como si fueran uno solo, unánimes cada día en el templo, cada día, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las cosas que vamos a ver que Jesús dijo, que el Espíritu iba a provocar que el ser uno, que nos amáramos, iba a provocar que la gente creyera, que el mundo crea, ¿verdad? Y aquí dice que cuando se manifiesta esa unidad, ese amor, tenían favor con el pueblo. De momento la gente se dice: ¿cómo esa gente se ama tanto? ¿Por qué se preocupan tanto por el uno por el otro? ¿Por qué están tan contentos de estar juntos? ¿Por qué ayudan a los que tienen necesidad entre ellos? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tiene esa gente? Entonces eso produce un celo santo. Hay algo que tiene esa gente que yo quisiera tener. Yo quisiera vivir en ese compañerismo que vive esa iglesia. Oye, yo veo como la gente de esa iglesia se ama.
Yo veo que ahí no hay peleas, no hay discusiones. Yo veo que se sienten tan alegres de estar contentos. Oye, mujer, le dice el marido, o la mujer le dice, mira mi amor, vamos a visitar esa iglesia, porque ahí se ve que hay un amor tan grande. Así que lo que Jesucristo está diciendo es el decir que si nos amamos para que el mundo crea, quiere decir que el mejor evangelismo que puede tener la iglesia es estar en amor unida, un amor expresado, ¿verdad? Así que, de hecho, lo que uno hace sin amor, porque es una contradicción, por eso es que cuando tú ves que en las iglesias la gente está traspunteado y está peleando unos con otros, ¿es una iglesia o es una contradicción? Bueno, es ambas cosas. Es una iglesia porque si son gente que se convirtió, pues es una iglesia, ¿verdad? Se reúnen, es una iglesia. Pero si están peleando, están enemistados, es una contradicción. O sea, el Espíritu Santo, dijo Jesús, iba a traer que nos amáramos unos a otros como él y el Padre se amaban, y que por lo tanto la gente iba a creer, y nosotros estamos peleando. Entonces la pregunta es, ¿y el fruto del Espíritu dónde está? Si el fruto del Espíritu Santo produjo en Pentecostés, y dijo Jesús que iba a producir que la gente creyera, que nos amáramos unos a otros, cuando viniera el Espíritu no íbamos a amar unos a otros. Entonces, si estamos peleando, estamos enemistados, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Y tristemente hablando, ¿cuánta división hay en iglesias? Tristemente hablando. De hecho, lo que tú haces sin amor, a Dios no le impresiona en absoluto. Y eso ustedes saben que está en la Biblia. Dice en 1 Corintios capítulo 13, escribiendo el apóstol Pablo, a una iglesia que tenía muchos dones, la iglesia de Corinto, pero estaban peleando unos con otros. Pablo le dicen que eran como niños, ¿verdad? Llenas de dones, pero llenas de peleas y contiendas. Y Pablo les habla de una manera dura. Si usted lo analiza, lo que está diciendo es fuerte. Dice, porque ellos se competían quién hablaba más lenguas de todos ellos, ¿verdad? Y Pablo le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que dice, lo que tú haciendo es ruido, no es un don del Espíritu. Si no tienes amor, tu lengua es un ruido, es como un tambor, no tiene valor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Sé fuerte, profecía y poder y fe, y no hay amor, dice, lo que tienes no me impresiona, está diciendo Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada más me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está hablando cuando venga lo perfecto, no quiere decir que iba a acabar en algún momento. Yo no soy cesacionista. Hay otras personas de mi denominación que son cesacionistas, yo no. Yo creo que los dones del Espíritu Santo siguen operando, que siguen siendo necesarios para la iglesia, y que por lo tanto, cuando ahí dice que van a cesar, es cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, aquí nunca viene lo perfecto. Lo perfecto viene cuando se acabe esto aquí y estemos allá. Allá no hay necesidad de evangelismo, de dones, no hay inconversos, no hay tener que lidiar con demonios, no hay que darle de comer a nadie, porque es la plenitud de la vida allá en la gloria. Así que todo lo que hacemos aquí en la tierra, predicar, evangelizar, enseñar, no hay que enseñar, allí el Señor nos enseñará
directamente todas las cosas. Nada, no hay escuela bíblica, no hay ayuda a nadie, no hay evangelismo, no hay todo, muchas de las cosas que hacemos aquí. ¿Sabe qué vamos a hacer allí? Adorar y amar. Y amar. Esas dos cosas son para la eternidad. Esas dos cosas. Bueno, así que la iglesia se ha desenvuelto a través de la historia en divisiones y contiendas, obviamente contradiciendo la intención de Dios de el propósito de la venida del Espíritu Santo, que es que nos amemos unos a otros como Él y el Padre se aman, y que eso provoque una respuesta del mundo. Estoy diciendo, una iglesia amorosa es una iglesia exitosa, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo Satanás ha introducido sus artimañas en la iglesia para dividir, para engañar a la iglesia y provocar celos y contiendas en medio del pueblo. Jesucristo habla de eso en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador en Mateo 13 del 24 al 30 dice así. Perdón, la palabra del trigo y la cizaña, no la del sembrador. La parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mira cómo Satanás mete la semilla, la cizaña dentro de la iglesia, mientras dormían los hombres, en la parábola. O sea, no estaban alerta, estaban durmiendo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, que es una hierba que se parece al trigo, es engañosa, pero no es trigo, no sirve. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, a los que están cosechando: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, que Dios está diciendo: aunque va a venir el enemigo a sembrar la cizaña, yo voy a permitir que eso que coexista hasta que Dios venga a buscar a los suyos y separe, se queden los que no son y se lleve a los que son, que es el trigo. Pero va a haber cizaña dentro del trigo mientras esté la iglesia en la tierra. Quiere decir que va a haber disensión sembrada por el enemigo, ¿verdad? Jesucristo explica esa parábola en el verso 36 de ese mismo capítulo Mateo. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra de Dios, el amor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los cristianos. Y la cizaña son los hijos del malo, o los que son de Satanás, los que no son convertidos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y sigue explicando. Entonces, lo que estamos diciendo es que Jesús está aclarando que hay una obra permanente de parte de Satanás para provocar contienda y división en las iglesias. La cizaña es sembrada utilizando la carnalidad de nosotros los seres humanos. La carnalidad, el temperamento, el carácter, el temperamento, las cosas que, ¿verdad? Que experiencias de la vida, la ira que llevamos adentro por otras cosas, los celos, la envidia, todos esos frutos que se quedan con nosotros
y que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a controlar. Satanás los explota, los usa para poner al hermano contra el hermano, al miembro contra el líder, o al líder tal contra el otro líder. Es una tarea delicada, dedicada y astuta de parte del enemigo para traer división en la iglesia. Quizás una de las tareas más importantes que tenemos los líderes y los pastores es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Lo dice la Biblia, que seamos solícitos, poner empeño, dedicación. Eso quiere decir solícito. Perdón. Poner empeño, dedicación, dedicar tiempo a corregir, a controlar, a detener cuando se trata de introducir esa división en la iglesia. Es de las veces donde el pastor tiene que usar la autoridad sin dudar, porque eso es como la semilla que no se ve al principio, pero después brota está enterrada en la tierra, pero después brota la planta. Eso empieza y después de tenerlo se convierte en una. Hay iglesias que viven en la cultura de la pelea, y las reuniones de los negocios, en las juntas administrativas, eso parece la legislatura secular de allá, parece otra reunión de otro lado, no parece una reunión de una iglesia. Y la manera como se tratan y cómo y este es mío y yo soy de aquel, y entonces es triste decir que eso ocurre de esa manera, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas cosas que provocan. Ya sabemos que Satanás tiene un ministerio de dividir iglesias. Y a veces que entre iglesia e iglesia entramos en cuestiones de celos. Y en vez de ver a los hermanos como hermanos en Cristo, aunque no sean de nuestra denominación, que no adoren como nosotros, que no tengan las mismas doctrinas, no vemos la sangre, que se supone que es lo que vemos, para que sean nuestros hermanos. Lo hace, hermanos, la sangre de Cristo, no es sus particularidades denominacionales. Pero hay gente que a todo el que no sea de su denominación es un enemigo. Y eso no es así. Yo no creo en eso. De los misioneros que sostiene esta iglesia, que son 383, como el 90% de ellos no son bautistas. Están en India, en la China, en Vietnam, en África, en Rusia, en Ucrania, repartidos en Laos, en Filipinas. Como mucho más de 3/4 partes. Nosotros no sabemos lo que son. Son gente de ese país, que una agencia misionera o 2 agencias misioneras que tenemos que nos ayudan. Nos ayudan a localizar, que los conocen, los visitan, examinan que sean gente que ama a Dios, que es gente seria, y nos los refieren. A veces yo he ido hasta allá, en algunos casos, a ver. Y entonces los adoptamos y no le pregunto, oye, ¿usted es bautista? Eso yo creo que Dios dice, pero qué tonto es. Ese país, el 99% de la gente no es cristiana. Ese hombre está sacrificando su vida, ama a Cristo, se convirtió, cree lo esencial, lo básico, cree en Jesucristo como único Salvador, cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree en el cielo, cree en el infierno, creen que la salvación es por Cristo, por la sangre, por sacrificio. Creen las cosas esenciales de la Biblia. Y yo pretendo que la gente que predique ahí tenga que ser bautista. Eso yo creo que al Señor, eso es ofensivo. Para mí eso es ofensivo a Dios. Yo no tengo concepto de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, no voy a entrar en contiendas. Mis hermanos metodistas son mis hermanos, y mis hermanos, tengo grandes amigos de otras bautistas de otras denominaciones que no es la de nosotros, que somos bautistas del sur. Y los hermanos pentecostales son mis hermanos, mis amigos. Tengo grandes amigos en el campo pentecostal. Grandes amigos. La mayor parte de los misioneros que sostenemos son pentecostales. No, yo estoy pendiente de eso.
yo quiero encontrarlo y darle un abrazo. Tenemos diferencias doctrinales. Yo voy a predicar aquí en esta iglesia lo que la iglesia cree. Yo no voy a predicar lo que cree él, pero es en esta iglesia. Pero cuando yo salgo de esas paredes, cuando yo me digo, ese es mi amigo, ese es mi hermano, si necesita mi ayuda y necesita que le demos la mano en algo, necesita que yo le ayude a hacer algo en la iglesia, me llama y vamos un grupo y le ayudamos. Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Bien. Algunas cosas que provocan divisiones en la iglesia. Vamos a ver algunas. La primera que vamos a hablar es división por legalismo. División por el legalismo. En Gálatas capítulo 2, del verso 11 en adelante, ocurre un incidente entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo tiene que amonestar a Pedro, porque Pedro había cambiado lo que Pablo había sembrado en esa iglesia, de que la salvación era para judíos y gentiles, judíos y no judíos, que era por gracia, que era por la fe, que era un nuevo pacto, que era el pacto de la gracia por la sangre de Cristo, que no te dependía de sacrificio, ni de circuncisión, ni de guardar el sábado, ni de comer esta comida así, acá ya no por allá. Era la gracia de Dios como enseña la Biblia y como Pablo enseñaba. Pero Pablo se va, viene Pedro, y entonces cuando Pablo regresa, encuentra que los judíos y Pedro no se juntaban, no se ligaban con los cristianos de esa misma congregación que no eran judíos, porque esa gente que eran griegos, que eran de otro lado, pues comían carne de cerdo a lo mejor, no guardaban el sábado porque no eran judíos, guardaban el primer día de la semana como guarda la iglesia, pues cosas así por el estilo, no estaban circuncidados. Y esta gente, vino uno que se llamó Jacobo y Pedro, pero ¿cómo te estás juntando? Tú que eres un judío, ¿cómo estás juntándote con esa gente que no están circuncidados, que no guardan el sábado, que no esto y lo otro? Y Pedro se dejó arrastrar a eso. Y cuando Pablo viene, encuentra una congregación dividida por el legalismo. El legalismo divide. Y dice así, en Gálatas capítulo 2, del 11 al 21. Y leemos, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. De ahí estamos dos apóstoles, un apóstol enfrentando a otro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro como tenía que hacer, era la iglesia del Señor. ¿Qué importaba que no eran judíos? Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dejó que los legalistas hebreos que había allí lo intimidaran y cogió miedo y ya no se juntaba con los hermanitos que no eran hebreos, ¿verdad? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, un discípulo de Pablo. Se dejó arrastrar, y cuando vino a ver, habían dos congregaciones allí. Allá por allá los judíos eran cristianos, se habían convertido, pero no se juntaban con este otro lado de acá, que estos eran gentiles o no eran hebreos, y entonces no tenían por qué, no había una sola razón para que tuvieran que participar y hacer los ritos que tienen que ver con el antiguo pacto. Y eso fue lo que enseñó Pablo, y así es. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, tú conoces la gracia y tú no vives como un judío ya, porque tú conoces que eso pasó en el antiguo pacto. Esas leyes rituales se quedaron atrás. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que es lo que Pablo había enseñado y lo que es correcto, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mira, Pedro, tú sabes que los judíos no podemos justificarnos por la ley. Si guardando toda la ley, si no nos convertimos a Cristo, nos vamos al infierno igual que todos los demás. Así, ¿por qué tú estás? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo destruí, vino la gracia para quitar del medio el antiguo pacto y establecer un pacto nuevo, y vuelvo a establecer el pacto viejo otra vez, entonces pues estoy en pecado, porque no me he librado de la sentencia de la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera por la ley, pues entonces eso lo teníamos ya antes de Cristo. Eso era lo que predicaban los hebreos. Así, ¿para qué vino Jesús? Pablo empieza a traer la unión otra vez a la congregación. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Dice, las congregaciones cristianas están unidas por la sangre de Cristo. No solamente los de una iglesia, sino están unidos con el resto de los cristianos del mundo. Y hay que ser celoso en eso. Hay que ser celoso. Entonces, que el legalismo ha dividido muchas iglesias. Y entonces hay más gente en la calle por el legalismo que por el pecado. Esa es mi opinión. Muchos descarriados, cristianos en la calle, muchos de ellos no pudieron aguantar el azote de un pastor intolerante que estaba ahí todo el tiempo. Y entonces desalentaron y entonces se fueron a la calle. También hay divisiones por conflictos de liderato en las iglesias. En 1 Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 7, el apóstol regaña a la gente de Corinto porque tenían una competencia de quién era el mejor líder. Si era Pablo, si era Apolos. No, la estrella es Apolos. Sabe que la gente se hace seguidores de hombres. Eso yo le pido a esta congregación que hablen de Cristo. No hablen del pastor Pereira. ¿Sabe? Usted no me siga a mí, por favor. No me siga, me hace daño con eso. Dice, de manera que yo, hermanos, escribe también Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando hay pelea, nos comportamos como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, no parecen cristianos. ¿Qué es eso? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es eso? ¿Por qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En la estrella de aquí, de la iglesia, se llama Jesucristo. No tiene nombre de ningún gran evangelista ni de ningún gran líder. No, damos gloria a Dios por todos esos grandes hombres que han predicado la palabra, que la predican, y los de la historia que la han predicado. Dios los usó y los, ¿verdad?, honraron al reino con su devoción, y estamos de acuerdo. Pero la adoración y la exaltación solamente a Dios. No peleemos. Esto no es una competencia de equipos de béisbol, ¿verdad? También la murmuración trae división en la iglesia. Una de las cosas que más hace daño a la iglesia
es la murmuración. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso se llama chisme. Yo le llamo un instrumento de pecado los teléfonos, la internet. Que mira, ven acá, oye, no, me lo contaron de buena tinta, oye, me dijeron que ese hermano tiene una afuera, que aparte de la casa, tiene, sí, no me lo dijo fulana. Eso es pecado, aunque sea verdad. No tiene que ser mentira. Cuando tú chismeas, dice, murmura, diciendo una verdad, estás pecando igual que si fuera una mentira. Los cristianos no murmuramos, ni traemos chismes, ni llevamos a la gente para contarle cosas de otro. Eso es pecado, aunque estés diciendo verdad. No se debe murmurar. Eso es una cosa que tenemos que dejar atrás en la vida de la iglesia. Algunas personas causan divisiones porque vienen heridos, y de eso hablamos en el último mensaje, creo que fue. Vienen heridos de la vida, ¿verdad? Vienen ya con ira interior por la manera en que se desarrolló su infancia, por el trato que le dieron, por lo que le negaron, por el maltrato, por el abandono, por la crítica, por el daño emocional o físico, sexual, por rechazo. Y cuando uno tiene déficit de un hogar estable, de amor, de cariño, uno tiende a llenarse de ira, de resentimiento. Y dice en Mateo 15, 19, dice Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen todas las cosas. O sea, cuando tú matas a una persona con un puñal, lo mataste primero aquí. Cuando tú le matas a uno con un revólver, lo mataste primero acá arriba, en la mente. Entonces, cuando tú vienes herido de corazón, nosotros los cristianos deberíamos de primero tener compasión, porque no todo el mundo ha tenido la dicha de tener una vida de estabilidad. Hay gente que ha sufrido mucho, tiene mucho déficit de amor, y hay que amarlos. Una de las tareas de la iglesia es llenar ese vacío con el amor de los hermanos y sobre todo el amor de Dios. Pero hay gente que pelea. Esta herida de corazón rompe mucho matrimonio, rompe muchas amistades y divide muchas iglesias, porque cuando uno tiene ese coraje adentro, como de la abundancia del corazón habla la boca, dice eso. El corazón es la mente, es las memorias, los recuerdos, el pasado, los pensamientos, ¿verdad? Como eso está enfermo, está contaminado, pues de esa contaminación beben, de esa agua beben los que convivan conmigo, sea en el hogar, sea en la iglesia. Pues entonces la contestación a eso es perdonar, es sanar. Para eso estamos aquí en la iglesia, para ayudarte a sanar. Así que los líderes somos responsables de propiciar la unidad y no permitir la división y la contienda. Tenemos que ser enfáticos en eso. No propiciarla a nosotros, porque a veces el líder es el que la provoca. Hay líderes, cuando es un líder controversial, que tiene problemas de carácter, pues entonces la contienda se fabrica desde arriba. Pero los líderes tenemos que ser bien dedicados. No podemos dejar que esa semilla germine en la iglesia. Yo le he dicho a mis ministros cuando tenemos reuniones de staff, le he dicho, y ellos lo saben, lo voy a decir públicamente, le he dicho: el día que dos de ustedes entren en contienda, en división,
haya conflicto entre ustedes. Yo voy a hablar para que se arregle y ¿verdad? Que entre la paz y que, ¿verdad? Si no se arregla, yo voy a hablarles y decirles que es un ultimátum, que yo no trabajo con gente que está enojada, así que su trabajo aquí como ministro depende de que quiera trabajar en unidad, que no voy a permitir la división. Si persiste, les digo, no importa cuánto tiempo usted lleve, no importa cuán eficiente usted sea en sus tareas, si usted me viene en la división de la pelea de aquel con aquel, le hablo con los dos, les digo, bueno, como ustedes no se están dispuestos a arreglarse, se le va a pagar este tiempo, no me importa quién sea y el tiempo que lleve, yo no los necesito más. Pero yo, no, pero que ese es un tremendo líder, pero yo no trabajo con gente peleada, se tiene que ir. No es un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces que los pastores tenemos que proteger a la congregación de esa cizaña que se quiere introducir de diferentes maneras. Ahora, yo he pasado por experiencias donde he tenido que apagar fuegos de disensión, pues, y no me ha temblado la mano, ¿verdad? Y gracias a Dios, llevamos 44 años y no hemos tenido nunca una división. Y creo que no soy autoritario, es difícil uno identificarse, pero yo no, la gente me ama mucho, yo no soy, ni trato mal a la gente, ni nada, pero estoy alerta y atento, no me estoy defendiendo, pero que a veces uno no sabe evaluarse uno mismo, ¿verdad? Tener autoridad y ser autoritario no es lo mismo. La autoridad viene de Dios. El autoritarismo es el respeto fabricado con la intimidación. Mi autoridad viene de la intimidación. Te tengo amenazado. Y entonces me ves como autoridad porque te tengo amenazado. No te sientes cómodo conmigo porque te veo de arriba para abajo. Y te tengo advertido, ¿verdad? Y te digo lo otro. Pero te tengo advertido que las cosas hay que hacerlas de esta manera. No hay acercamiento, no hay cariño, no hay posibilidad. Pastor, usted no cree que esto es mejor de esta otra manera y esto y lo otro, ¿verdad? Yo tengo opinión, yo difiero en esto, que usted cree de esto, ¿verdad? O sea, autoritario y autoridad no es lo mismo. El pastor tirano no es lo mismo que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Son dos cosas diferentes. En Romanos capítulo 13 dice la Biblia que aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uno tiene que saber dónde está la autoridad. Yo llego a una iglesia y me dicen: mire, pastor, usted es una iglesia pequeña, pastor, usted que viene, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué usted cree? Yo digo: mire, hermano, yo soy pastor en Glenview, usted es pastor aquí. Yo vine, usted me invitó, yo vine, yo hago lo que usted me diga que yo haga. Yo me siento donde usted me diga que yo siente. Yo predico cuando usted me diga que predique. Si cree que se arrepintió o si tiene otra persona y se equivocó, invitó a dos por equivocación, que el otro predique, yo me siento a escucharlo. Yo no vengo aquí a mandar. Usted es el pastor, usted es mi pastor hoy aquí. Yo no vengo ¿verdad? Porque que tenemos que tener esa... así que tenemos que tener ese concepto de cuerpo, ¿verdad? Ese concepto de cuerpo. Y en 1 Corintios capítulo 12 dice lo siguiente, y vamos a leer del verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, su pie
No, dice, yo no soy del cuerpo porque yo no soy mano, ¿no? Eso sigue siendo del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, etc. No vamos a seguir leyendo ahí. La iglesia, hermano, ustedes son mi gente. Estoy hablando de la mi gente ahora. Los echo de menos. Los echo de menos increíblemente. Nos gozamos tanto cuando caminamos por ahí, nos saludamos y nos reímos juntos, ¿verdad? Yo les quiero, yo escribí un cuento. Me gusta escribir para representar como una parábola, representar lo que es la iglesia. Por un cuento, escuche, se titula La abeja descontenta. Había una vez una abeja en una numerosa colmena que no se sentía contenta con sus labores de obrera. Su tarea era salir temprano en la mañana a recoger polen y néctar de las flores para alimentación de la colonia. Observaba cómo las abejas exploradoras salían también temprano para localizar nuevos campos de flores cuando los que estaban usando se agotaban. Se puso a mirar en otra abeja que tenía otra tarea. Debe ser interesante explorar nuevos campos y no tener que estar todo el día recogiendo polen y néctar, se dijo. Quisiera ser una abeja exploradora. Y fue a hablar con la abeja reina para solicitarle un cambio de oficio. Mira, le dijo la reina, ¿de qué valdría conseguir nuevos campos si no hubiese abejas como tú que traigan el polen y el néctar? Tu trabajo es muy importante en la colmena. La abejita se fue a su rutina, pero observó que había unas abejas que no salían de la colmena. Eran abejas soldados. Su tarea era proteger a la reina y defender la colonia de ataques de avispas asesinas y de otras abejas que querían apoderarse del néctar y el polen. Otra vez, la abeja fue a la reina para pedirle un cambio de oficio. Quisiera ser abeja soldado, le solicitó a la reina. Mira, le dijo la reina, si no hubiese néctar ni polen, ni siquiera necesitaríamos soldados, porque no habría nada que proteger. Es muy importante lo que haces. La abeja regresó a su oficio de buscar néctar y polen. Otro día se dio cuenta que había unas abejas que solo tenían el oficio de atender a las larvas de las abejitas nacidas. Esto es más fácil y siempre está uno cerca de la reina, pensó. La abejita volvió a la reina y le dijo, esta vez le pido un favor especial. Quisiera ser una abeja nodriza, encargada del cuidado de los recién nacidos. Mira, le dijo la reina, ¿sabes lo que pasó una vez que una enfermedad acabó con las abejas obreras como tú? Todas las abejitas recién nacidas murieron de hambre. Es muy importante lo que haces. Y la abejita regresó a su tarea de buscar polen y néctar. De tanto visitar a la reina, la abejita se dio cuenta que la reina tenía abejas que le daban comida, la aseaban, tomaban los huevos que producía y los ponían en celdas, los guardaban, y no tenía que hacer nada más que poner huevos. Debe ser extraordinario ser una abeja reina, se dijo. Fue a la reina y le comentó, no quiero faltarle el respeto, pero ¿qué tiene que hacer uno para llegar a abeja reina? La abeja reina lo miró con compasión y le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Quizás en vez de abejas reinas nos deben de llamar abejas esclavas. Estamos día y noche poniendo huevos. Nunca vemos la naturaleza ni la luz del sol. No sentimos la brisa mañanera ni olemos las flores. Damos la vida por el bien de la colmena.
Es mucho mejor ser una abeja obrera. Pero quiero que recuerdes algo. En la colmena, aunque tenemos muchos oficios, es la suma de cada uno lo que hace que la colmena funcione. Si quitas cualquiera de los diferentes oficios, la colmena colapsa. Funcionamos exitosamente porque cada cual aporta sus habilidades para el bien de la colmena. Pues yo le quiero hablar a mi colmena, digo, a mi iglesia. Yo echo de menos a mis abejitas. Todos son importantes. No importa si usted trabaja en el estacionamiento, cuida niños, ujiere, trabaja en la cocina, es capellán, trabaja con los deambulantes, trabaja en la línea de crisis, de los grupos familiares, en los grupos de adultos solteros, del ministerio de familia, sanando el corazón herido, todos los ministerios que tenemos aquí. Más caballeros, un montón de ministerios, la gente de la música, lo del coro, lo de los devocionales, los que están en los otros ministerios de música, la banda de acero, todos somos un cuerpo. Lo que tú haces es tan importante. Esos que oran, que no pueden hacer tareas, o no tienen ministerio así específico, pero que están intercediendo, ese es un ministerio bien importante en la iglesia. Caminaremos exitosamente si cada cual hace el oficio que le tocó en amor por el bien de la colmena. Dios me los bendiga.